Buenas noches. Siempre es un tremendo placer para nosotros invitar a Juan Muñoz Catalán, que ustedes saben ha estado tantas veces en nuestro programa, y que nuestro concepto, y esto lo decimos de todo corazón, es uno de los mejores entrenadores y de las mejores personas que nosotros hemos conocido en nuestra vida. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. No me tenés que agradecer lo que es una realidad total. Yo le voy a decir un refrán que nosotros utilizamos muchísimo en Uruguay y en Argentina, que dice, que reza con la marca en el orillo. Es un estigma social. El orillo es el masculino de orilla. Orilla en una prenda sería la parte de abajo, ¿no? Entonces, las grandes marcas siempre ponían su marca en el orillo de la tela. Entonces, nuestro realizador, Antonio, nos decía, bueno, lo de la marca en el orillo no lo entendemos muy bien, pero él me decía, nosotros entendemos, en otras palabras, que es un estigma con el que nace la gente, y te voy a decir por qué. Hablemos del Betis. Comenzó Velázquez, ¿no es cierto? ¿Cierto? Tenía muy malos resultados. Suben a Juan Merino, entrenador de Segunda B del Betis, y gana 4 partidos consecutivamente jugando muy bien al fútbol. Traen a un entrenador, lo sacan de vuelta para Segunda B, y traen a un entrenador muy bueno, como es Pepe Mel, es cierto, pero de 9 puntos ha hecho 7, el otro de 12 había hecho 12. Entonces, el otro tenía la marca en el orillo, ¿me entiendes, no? Pepe Mel no. Pero también pasó en el Granada. El Granada en toda la primera vuelta ganó 2 partidos. Y hace 72 horas escuché al mismo Joaquín Caparrós decir, no me han echado todavía, en otras palabras, porque tengo la marca en el orillo, porque soy Caparrós. Recién ahora, que perdió el último partido de la primera vuelta, lo echaron. ¿Qué pensás? En nuestro país existe muy poco. El que realmente vale, sube y llega a primera división. Acá es difícil. Hombre, aquí es muy difícil. Evidentemente, todo el entrenador que está en primera división no le podemos restar mérito. Méritos tiene para ser un entrenador de élite. Cierto es que, bueno, que tener una marca relevante hace muchísimo. No va a tener las mismas posibilidades Antonio Abril que Luis Enrique, evidentemente por muchísimas razones. El paso es mucho más rápido, por contactos, por relación, por situaciones sociales, por muchísimas cosas. Pero es cierto que hay muchísimos entrenadores de un valor extraordinario que ni tiene ni va a tener la posibilidad jamás de estar al máximo nivel, estando como mínimo igual de preparado que cualquiera de los que en la actualidad hay. Pero no por ello quiero desmerecer a nadie, pero es cierto que hay un factor suerte y otros factores en la vida que al final determinan tu situación, y hay muchísimos entrenadores que merecería estar muchísimo más arriba. Pero al fin y al cabo, ¿es más importante formar jugadores o ya comprar los hechos? Bueno, al final el que compra el jugador hecho necesita el que lo forma, ¿no? Para mí, a mí me encanta la formación. Para empezar, es lo que más me gusta del mundo del fútbol. El resto, bueno, dominar el grupo es algo distinto a entrenar, ¿no? Entrenar a un equipo de primera división conlleva consigo muchísimas más cosas, y entrenar es fácil. Formar es difícil. Lo que es cierto es que está injustamente tratada la formación, injustamente pagada la formación y injustamente vista la formación. Realmente, la gente que llevamos muchos años o que nos dedicamos a la captación, aparte de saber de lo que va esto, tenemos que acertar y tenemos que mirar muchísimas cosas, analizar muchísimas situaciones del juego o lo que puede hacer un crío. Evidentemente luego para los clubes es más fácil firmar al jugador formado, les va a traer un rendimiento mayor, pero hasta hay un proceso muy elevado en el cual es cierto que los entrenadores que nos dedicamos a eso pues no estamos justamente ni premiados ni reconocidos. Ahora, es una verdadera lástima, Juan, que por ejemplo nosotros que hemos tenido la suerte y nada más que la suerte de haber estado por ejemplo en los Estados Unidos, a las divisiones menores, Juan,
no les dan importancia ninguna. Es todo a cheques, a talones, para traer jugadores de nombre, como llevaron ahora a David Villa, a un equipo que vendría a ser la segunda división de aquí, y están llevando gente, todos los equipos, de una manera increíble. Ahora bien, entonces, es verdad que si un entrenador tiene jugadores, no digamos que son mediocres, pero que son de medio pelo, el entrenador puede hacer el club y puede hacer que ese club triunfe saliendo desde la tercera o de la segunda división B hasta llegar a primera división. Es posible, ha pasado. Ha pasado, hay casos del Alavés, de tercera división a jugar final de UEFA, el Albacete, la Navaja Mecánica que hablaban de Floro. O sea que ha habido situaciones de salir de tercera división y meterse en primera división y obtener resultados elevadísimos. Y bueno, y también en la máxima élite. Ahora mismo el Atlético de Madrid para mí tiene un mérito extraordinario. Es un equipo que está compitiendo contra la potencia más grande del mundo del fútbol, que es el Real Madrid, a nivel de infraestructura, a nivel de dinero y a nivel de jugadores. Después el Barcelona, que puede estar entre los 5 clubes más ricos y más poderosos del mundo, y el Atlético de Madrid el año pasado fue campeón de Liga ante 2 clubes muy poderosos. Es el refrán de que David venció a Goliat, y Simeone ha transmitido al Atlético de Madrid un carácter y una forma de jugar y un método para combatir al Real Madrid y al Barcelona. O sea que yo creo que un buen entrenador puede hacer que un equipo mediocre sea bueno. Ahora, de todas maneras, ¿qué autoridad, diría yo, por supuesto no moral, sino deportiva, tienen los dirigentes de un club, porque de pronto tienen los bolsillos llenos de dólares, para elegir el entrenador del equipo? Hombre, los dirigentes tienen poco mérito, pero realmente la gente que trabaja para el club, dirección deportiva o a otros niveles, al final tienen que elegir bien. Yo siempre lo digo que los 2 equipos más difíciles para entrenar en el mundo son el Real Madrid y el Barcelona, por todo lo que hay alrededor de ellos. Hay un aura grandísima, jugadores multimillonarios, y el manejo del grupo es importantísimo, quizás hasta más que la calidad del entrenamiento. Entonces, este mundo es complicado en ese aspecto, pero evidentemente mérito tiene, no sé, la dirección técnica, Carlo Ancelotti, o quien firmó a Carlo Ancelotti. Florentino Pérez, en un trabajo de marketing y de marca Real Madrid, económico sí, a nivel deportivo, para mí los méritos de Florentino Pérez son 0 o menos 10. Por eso es lo que yo decía al principio. He tenido la suerte de tener algún entrenador y conocer entrenadores y ver cómo trabajaban, de realmente fama mundial, Juan, de realmente fama mundial. Conozco a uno, no voy a decir nombres porque queda muy feo, pero conozco uno de aquí de España, un crack de los mejores, que antes de empezar el campeonato, en el equipo que lo había dirigido, los jugadores juntaron firmas para llevarla a la directiva para que ese entrenador no los entrenara. Y tenemos montones de ejemplos acerca de esto. Y un hombre, yo te conozco bien y desde hace muchísimos años, y que hable con tanta propiedad, que trabajes con tanta propiedad, que haya visto partidos de ti cuando estabas, por ejemplo, en los juveniles del Murcia, y que recuerdo como si fuera hoy con mi señora que íbamos a los partidos, y que los jugadores tuyos cuando hacían un gol te iban a abrazar todos, porque todo se debía a jugadas de estrategia, a lo que tú les decías. Cuando hay entrenadores, por ejemplo, aquí en la región de Murcia hubo uno el año pasado, que los jugadores no lo entendían, tenía una gran dialéctica, pero aquellos que tenían un poco de estudio, ponerle de bachiller, la entendían, los demás no le entendían absolutamente nada. ¿Qué pensás acerca de todo esto? Hombre, evidentemente el mundo del entrenador es difícil, porque es verdad, y lo sabes que además hay varias publicaciones de la soledad del entrenador. Pero lo que no podemos es salirnos de que detrás de un entrenador hay una persona, y que detrás de jugadores hay personas, y al final hay que trabajar, y yo creo que es más fácil llegar a ello desde el refuerzo positivo que desde una situación dictatorial o de ordeno y mando, donde no tratar de convencer al jugador de lo que está haciendo es lo correcto, ¿no?
hay de todo y hay entrenadores de muchos tipos. Pero es cierto que deberíamos de mejorar en la formación. Yo creo que se debería dar un paso más, no tan solo a la capacidad de estudio, porque al final es verdad que si tú trabajas y estudias, al final te titulas y eres entrenador. Pero hay aspectos humanos, aspectos de trabajo didáctico que no se realizan, prácticas que son importantísimas. Hay en ese aspecto, a nivel sociológico, psicológico, yo creo que falta preparación. Yo creo que los cursos tendrían que dar un paso hacia adelante y ser un poco más formativos a nivel práctico, ¿no? Yo creo que eso es una laguna grande que tenemos y difícil de recuperar. La verdad que en ese aspecto vamos muy despacio. ¿Qué es lo más importante? Porque está el aspecto deportivo, está el aspecto de presentar un sistema de acuerdo a los jugadores que vos tenés, de las estrategias de balón parado, por ejemplo. Pero por lo general tenés una plantilla totalmente heterogénea desde el punto de vista de su nivel intelectual. Entonces, ¿qué es lo más importante en tu concepto, uno o el otro? Bueno, primero, yo creo que son completamente distintos, son heterogéneos a todos los niveles, a nivel intelectual, por supuesto, y a nivel deportivo, porque al final las funciones de un lateral no son las mismas de un extremo, ni las de extremo las de un delantero, ni las del portero. Pero hay una cosa que está muy clara: la formación siempre es positiva y siempre es productiva. Más capacidad tiene, mejor formado estará. Ahora, hoy en día es verdad, y hay estudios que ya lo demuestran, donde está la inteligencia motriz. O sea, las altas capacidades se ha seccionado, ¿no? Hay altas capacidades de música, intelectuales y deportivas. Y evidentemente, posiblemente la capacidad intelectual, no lo sé, tampoco quiero ser atrevido, de Messi y Cristiano no sea la más apropiada, pero tienen una inteligencia motriz en el terreno de juego atroz, con una buena toma de decisión, con una buena elección en las acciones de juego, que al final es lo que el aficionado y lo que el fútbol quiere. Pero evidentemente yo creo que en todos los ámbitos del fútbol todavía debemos de mejorar en formación, no tan solo entrenadores, jugadores y colectivo arbitral. Yo creo que tiene que haber un lazo de unión donde la gente tenga o se le dé pautas de comportamiento. A veces ocurren cosas que deberíamos de sentirnos culpables, entrenadores, jugadores, prensa, árbitros. Yo creo que en ese aspecto creo que al final me quiere lanzar el mensaje de que falta preparación y estoy contigo, yo creo que estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué pensás de lo que se paga en el fútbol? Yo diría más que nada de lo que se ofrece en el mundo del fútbol y no de lo que se paga. Y me lo entendés muy bien lo que te estoy diciendo. ¿Se debe pagar tanto u ofrecer tanto? Hombre, a mí me parece disparatado. Esto es populista, al final es quedar bien. Pero bueno, es verdad que lo generan. Jugadores del Barça y del Madrid, es verdad que lo generan. Pero yo creo que es disparatado. Disparatado si tuviese otro empleo. Me refiero, si ese dinero se pudiese emplear en otras cosas. El problema es que al final ese dinero del fútbol se emplea en el fútbol. Si pudiésemos beneficiarlo en otros ámbitos sociales, que hace mucha falta, sería extraordinario. Pero bueno, yo creo que eso está tremendamente pagado. Yo creo que no todos, es que al final la imagen de cuando hablamos que hay jugadores que cobran excesivo dinero, estamos hablando de jugadores del Barcelona, del Madrid, Bayern Múnich, pero no todos. El jugador de los Osasuna, del Pamplona, del Betis, del Valladolid, tienen un sueldo bueno, pero tampoco nada extraordinario. La mayoría de los jugadores de primera división ahora mismo cobran menos dinero que cualquier político, Y si analizamos el rendimiento de algunos políticos y algunos deportistas, pues no sé cuál de ellos sería peor, ¿no? Entonces, claro, Messi y Ronaldo obtienen excesivos beneficios económicos en el fútbol. Para mí sí, me parece injusto. O teniendo en cuenta que luego hay investigaciones en medicina que no se llevan a cabo porque faltan 30.000 euros o porque faltan 60.000 euros. Ya es lamentable que en un país ocurra eso y que un Estado permita eso. Pero al final, si contamos los coches que tiene cada uno, hombre, te entristece un poco, ¿no? Que al final el dinero se convierta en vanidad, ¿no? No critico con ello a Cristiano o a Messi, que posiblemente yo haría lo mismo, no entro en eso. Al final pues, cobran un dinero que realmente generan y no son los culpables ellos, Al final un poco la sociedad y todo lo que vivimos, yo creo que todos somos un poco culpables de eso. Vos sabés que dijiste algo
Y se me ocurre una pregunta por lo que dijiste. Nombraste a los políticos. Entonces yo te pregunto, ¿es verdad que existe corrupción en el fútbol? Por supuesto. Estoy más que convencido que existe corrupción en el fútbol. ¿Maletines para ganar o perder partidos? No puedo demostrar nada. Creo que sí. Simplemente creo que sí. Ahora, pero toda la vida lo ha sabido. No es ahora, ¿eh? Ahora posiblemente haya menos maletines que tiempo atrás. Ahora vos le llamás corrupción, por ejemplo, a que vienen dos equipos que van más o menos empatados para salir campeón. Y que venga un equipo que va más abajo, que quiere subir, encaramarse a esas primeras posiciones, y va con un maletín a los jugadores de este equipo para decirle, le damos tanto si le ganan a fulano de tal. ¿Me explico? ¿Eso es corrupción también? ¿Que te incentiven económicamente? Para mí, en lo que representa el deporte es corrupción. Y digo el porqué. Porque al final no competimos en las mismas condiciones. Si al final, decimos su nombre, el Deportivo La Coruña, que opta por ser campeón de Liga, como pasó con el Superdeport, que juega contra el Celta de Vigo y el Barça o el Madrid priman al Celta de Vigo para que le gane al Deportivo La Coruña para restarle posibilidad de que el Barcelona pueda ser campeón, me parece corrupción. Porque no me parece juego limpio. Porque si ya de por sí el Barcelona y el Madrid, que son más poderosos, todavía tienen la facilidad de pagar al equipo contrario, premiar por la victoria, que no por dejarse perder, no me parece limpio. Me parece corrupción a alto nivel. Yo creo que al final un profesional se debe a lo que ha pactado y debe cumplir con su obligación. Otra cosa es que todos trabajásemos en las mismas condiciones y todos tuviésemos las mismas posibilidades, pero no es así. Entonces yo creo que ese abuso de los poderosos, que es habitualmente el que más los usa, yo creo que me parece injusto. Yo penalizaría absolutamente cualquier prima, tanto para ganar como para perder. ¿Dónde deben estar? ¿Dónde deben actuar? ¿Dónde deben entrenar? ¿Dónde deben enseñar los mejores entrenadores? ¿En categorías inferiores o en primera división? Yo es que diferenciaría. Yo creo que una persona puede ser un gran entrenador en el fútbol base y un mal entrenador en el fútbol profesional. Y un grandísimo entrenador de fútbol profesional puede ser un mal formador. Yo creo que había que diferenciar. Ahora, vuelvo otra vez. Además, yo estoy trabajando en un club donde la cantera tiene un valor extraordinario. El Villarreal es un ejemplo extraordinario. Nosotros nos nutrimos de la cantera. De hecho, este año en competición hay partidos que hemos llegado a jugar con 8 jugadores de la cantera del Villarreal en varios partidos en primera división y además jugadores jóvenes donde todavía queda les queda muchísima trayectoria y seguro que seguiremos sacando porque es nuestra misión. Pero es cierto que falta valorar esa labor, falta valorar y premiar esa actitud en todos los ámbitos, a nivel social, que tenga más relevancia, que tenga más importancia, que se tenga en cuenta mucho y se le valore mucho el aspecto formativo y que realmente se pague lo que ese profesional merece. Mira, a veces en el fútbol base se le escatima a un buen profesional 1.000 euros al año y luego se dan millones de euros con una facilidad extraordinaria. Eso a mí me da rabia, que no se premie, que no se valore y que no se respete el trabajo de esa persona que está abajo, que al final tiene muchísima culpa de que Vieto esté jugando en el primer equipo, de que Moy esté jugando en el primer equipo, de que Casillas haya sido el mejor portero del mundo, que Xavi Hernández o Iniesta estén ahí, porque han tenido entrenadores en las fases del Madrid, del Villarreal, del Barcelona, que los han formado en todos los ámbitos y son muy culpables. Al final son, desgraciadamente, los que peor parte llevan el premio moral de que tu trabajo o la satisfacción personal de que has trabajado muy bien. Pero bueno, a veces la satisfacción personal también viene bien que se remunere, ¿no? Porque nos hace falta para vivir. Fíjate que si estaré totalmente de acuerdo contigo, porque las grandes hazañas del Milan, cuando estaba Arrigo Sacchi, cuando estuvo Capello, el equipo titular, no siendo los holandeses, eran todos jugadores de la cantera. Estaba Costa Curta, estaba Baresi, estaba Rossi, estaba Tassotti, Simone,
Bueno, Donadoni, Maldini, exactamente, que el padre ahora está como dirigente. Carlo Ancelotti. Claro, si jugaba Carlo Ancelotti en el año 90, 91, 92, todos salidos de la cantera. Rijkaard, Gullit y Marco Van Basten, que eran Sí, los tres holandeses. Bueno, no solo tenés memoria futbolística, pero una cosa que te quiero preguntar y que a mí me da una pena tremenda. En la región de Murcia yo he visto, trabajando también así con niños, jugadores de gran proyección. Y sin embargo, el Real Murcia, el Cartagena, digamos los dos equipos más fuertes, no están en la liga profesional del fútbol. Están jugando categorías amateur. La región de Murcia, con los jugadores que tiene, ¿qué pasa? Bueno, pues yo creo que es una muestra de lo que antes hablábamos. Falta de estructura de fútbol base, falta de unos buenos cimientos que sean sólidos para que un club no se caiga, y al final, pues claro, cuando hay conflictos económicos y tu cantera no está formada ni está preparada para mantener determinadas categorías con jugadores de la región, determinadas situaciones profesionales, pues ocurre lo que ocurre. Yo creo que uno de los conflictos del Cartagena y del Real Murcia, pues eso, ha faltado infraestructura, ha faltado profesionalidad y ha faltado buen trabajo, y no podemos decir otra cosa. A mí me duele mucho decir esto, porque nací, soy y seré aficionado al Real Murcia toda la vida, es mi equipo, lo llevo en el corazón, y entonces además me duele, pero bueno, pero es cierto, no puedo decir otra cosa, ni no quiero ofender a nadie, pero el conflicto del Murcia al final es el premio del mal trabajo, no es otra cosa, exactamente igual que el del Cartagena. ¿Cuándo se puede decir, alguien con conocimiento de causa, por supuesto, Juan, que un entrenador ya no vale? Yo creo que nunca, yo creo que eso es injusto. Vamos a ver, es cierto que hay que actualizarse, hay que ser contemporáneo, hay que estar al día del fútbol, lo que ayer valía hoy no vale, eso es cierto, pero que alguien no vale me parece ya atroz, porque mira, cualquier entrenador con una experiencia, con una vastísima experiencia de años, siempre tiene muchísimo que aportar a un club, a otro entrenador joven, a otros jugadores. La experiencia es un grado. Como si en su día, no sé, yo me niego a pensar que alguien podría decir, no, ya Luis Aragonés ya estaba viejo, ya no valía por edad. No, ¿cómo que no? La edad al final te merma en recursos, pero validez, muchísima. No tiene por qué ser el primer entrenador, pero es alguien que puede aportar muchísima experiencia. Hay una anécdota que se cuenta por ahí y es cierta, yo me la creo, ¿no? Cuando la selección española llega por primera vez a semifinales, se preguntaban, querían preguntarse que qué se sentía, que qué pasaba, que esa sensación, y no encontrabas nadie que hubiese tenido la experiencia, ¿no? Es verdad, nadie. España nunca había llegado a una semifinal de un campeonato del mundo. Entonces, pasa exactamente lo mismo cuando llegas a la final. Dice, pero bueno, ¿y qué? Nunca habíamos llegado a una final del campeonato del mundo. Entonces, imagínate de aquí a 40 años. España vuelve a llegar a una semifinal en una final. Claro que es válido lo que le pueda aportar Casillas, lo que le pueda aportar Iniesta, lo que le pueda aportar Arbeloa, lo que le pueda aportar Xavi, a esos jugadores que se verán por primera vez en esa tesitura. Por supuesto, ya podemos aportar mucho. Y a nivel de conocimiento, de comportamiento, yo creo que en ese tipo de cosas tenemos que madurar. Un hombre, vieja se hace la ropa, las personas cumplimos años. Cata, si estaré totalmente de acuerdo contigo en todo lo que decís, que le enseñás a la gente que nos está viendo y escuchando, hay anécdotas en el fútbol que son increíbles. Hasta es lo que acabo de decir, increíbles. No sé si alguna vez la habrás escuchado, pero cuando fue la final del Campeonato del Mundo de Suecia en el 58, Garrincha era el extremo derecho de Brasil. Entonces, evidentemente, la gente, los directivos, algunos directivos, fueron visitando el dormitorio de cada uno de los jugadores el día antes de la final. Recordarás que se le ganaron a Suecia 5-2, ¿no? Y cuando llegaron al dormitorio de Garrincha, porque claro, podían estar nerviosos, esperando la final del día siguiente, y lo encontraron roncando.
Y lo despertaron, Garrincha, Garrincha. Dice, ¿qué? Dice, ¿no estás nervioso por el partido de mañana? ¿Y sabés lo que contestó Garrincha? Dice, ¿y contra quién jugamos? y en ese mismo año, Didi, que jugó acá en el Real de Madrid hace muchísimos años, se compró una radio, hablaban en sueco, y fue y le dijo, Garrincha, ay, qué linda, ¿por qué no me la vendés? No sé qué. Y le dice Didi, dice, ¿pero vos hablas sueco? Dice, no, dice, pero mirá. Dice, ah, no, dice, pero no, te la compro igual, porque me pongo a estudiar. O sea que la capacidad intelectual, como decías antes, no importa tanto. Pero esos jugadores, precisamente, como última pregunta entonces, sería decirte, jugador profesional, he escuchado 1000 veces a los periodistas decir, y bueno, están nerviosos porque están jugando una final, porque están jugando posiciones importantes. ¿Se le puede permitir a un jugador profesional decir que se pone nervioso ante un partido importante? Yo creo que sí, además creo que es inevitable. Yo creo que, yo no hablo de que te pongas nervioso, que te atenaces y no puedas competir, pero siempre ese momento, antes del inicio del partido, estás ahí, está el gusanillo de que quieres que empiece el partido, quieres competir. Una vez que el balón se mueve, ya es su hábitat. A los 5 minutos el futbolista se olvida, sabe que está jugando un partido importante, pero yo creo que ya no existe ese nerviosismo, ni ese miedo, ni esa presión. Pero evidentemente ese momento antes del inicio, yo creo que sí. Si analizamos, por ejemplo, ver a Iniesta en finales con la tranquilidad que juega, parece que no va con él, con esa tranquilidad, con esa superioridad. Sin embargo, es un jugador que luego un petit comité te reconoce que previo a partido importante ha tenido ese run, ¿no? Pero es cierto que cuando empieza el partido es un partido más, se olvida y compite y quiere ganar la final de la Champions, la final de un Mundial, igual que quiere ganar cualquier partido de Liga. Pero los inicios son importantes y al final, cuando juegas una final de un Mundial, extraerse y apartarse de la importancia social, de todo lo que tiene, es muy difícil, ¿eh? Incluso yo creo que cuando has sido campeón, creo que los jugadores españoles que fueron campeones del mundo todavía no han terminado de darse cuenta de lo que han hecho. Yo creo que de aquí a 5 o 6 años todos valoraremos un poco más lo que hizo esa selección. Y bueno, yo creo que poder decir que han sido campeones del mundo, eso es una de las cosas más grandes que puede pasar en esta vida. Y yo tengo que decir que uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando España fue campeona del mundo. O sea que si me pongo en el lado del jugador, bueno, eso tuvo que ser extraordinario, ¿no? Yo creo que sí existe el nerviosismo, existe. A mí por lo menos me pasaba, a mí no puedo negarlo. Siempre en partidos importantes tenía ese momento de deseo de que empezara el encuentro, de ansiedad, de nervios, evidentemente de nervios, pero no que no te permitiera jugar ni que te diera miedo tomar decisiones, no, simplemente esa ansiedad de querer ganar, de lo que significa, de lo que significaba el momento. En el caso de los chavales, de los pibes, como dicen los argentinos, los botijas, como decimos nosotros, ¿pasa exactamente lo mismo? Sí, pero ahí sí hay un problema, ¿ves? Ahí sí hay un problema, sí les pasa, y es verdad que a veces los nervios los puede contraer, pero principalmente el problema de un crío que se inicia, que no está lo suficiente maduro, y evidentemente los nervios lo pueden atrasar y puede efectuar que su rendimiento baje, es culpa de sus responsables, de sus técnicos, por presión, por refuerzos negativos, por la forma de hablarles, por la forma de dirigirse ellos, y sobre todo por los padres. Los padres olvidan que no son entrenadores, son padres. Incluso el padre que es entrenador, con su hijo es padre, no entrenador, porque el hijo quiere a su padre, no quiere al entrenador. Eso es una cosa que tenemos que aprender. Y un padre, creo que involuntariamente, somete a muchísima presión y su hijo va dando el rendimiento, porque al final lo quiere dirigir, pasa, tira, corre, baja, no la pases, pásala. Al final al futbolista lo pone loco. Hay anécdotas, yo he visto en un campo de fútbol a un crío, Milton, pararse, levantar los brazos y decirle a su padre, ¿te quieres callar? Yo, si eso me lo hace mi hija cuando juega a los cestos, me muero de vergüenza, me moriría de vergüenza. Y eso es algo que al final tenemos que trasladar y decirle a los padres, que no se olviden que cuando van con su hijo y van a un campo de fútbol, son sus padres. Y para un hijo, un padre es un ídolo. Que no hagan que el hijo piense que su padre no es tan importante. Muy bien.
Muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias a vosotros. No, todo lo contrario. Y a ustedes decirles que se ve, gracias a Dios, nuestro programa por muchas partes del mundo y que Juan Muñoz es un hombre que daría un resultado extraordinario como entrenador en cualquier parte del mundo. Bueno, ya está viajando a China con el Villarreal a formar jugadores y eso es muy importante, que un equipo nada menos que como el Villarreal, que seguramente puede auparse a Champions este año, lo haya tenido en cuenta, pero nosotros lo queremos ver dirigiendo en Primera División. Por eso yo me dirijo personalmente a amigos míos en Argentina, en Uruguay, en América Central, lugares donde no tengan ningún tipo de duda que Juan sería un gran profesor y entrenador como lo es. Y para terminar, y para que vean que como Garrincha y que como tantos jugadores, hubo Juan, un jugador conocido en el mundo entero, que ya dejó de jugar hace muchos años, George Best, por supuesto. Galés. El galés, que en un momento dado dijo, he gastado muchísimo, pero muchísimo dinero, dice, en los caballos, en las mujeres, en la ruleta, en la bebida. Dice, claro, el resto que me quedó lo malgasté. Hasta la semana que viene.